bacán que yo hoy día pueda hacer las piruetas que hago. Y correr y saltar y pedalear y todo. Pero no estoy tan preocupado por hacer las piruetas que hago hoy día. Estoy más preocupado por tropezarme teniendo 80 años y ser capaz de poner las manos y no fracturarme la cadera. Claro. Y eso es lo que yo creo que es tan importante esto, porque ¿qué sentido tiene tener plata si no tenéis salud en 20 años más? Me gustaría correr con mi hijo. Para mí eso es como o sea, me encantaría Eso es muy rico. ir a hacer un deporte con él y que no sea paja. Sí. No sea como por obligación que tengo que hacerlo, sino que vamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista. Acá hablamos de dinero, de finanzas personales, inversiones, y hoy día hacemos una conexión muy importante con el mundo del deporte. En el último tiempo probablemente nos han visto trotando, haciendo algunas tonteritas en redes sociales con algunos amigos de la casa. Y esos amigos de la casa, uno lo conocen muy bien, como es Francisco Ackerman, y también se suma a este equipo Sebastián Campos. Ambos influencers, ambos que comparten una misma visión de poder ser mejor de cara al futuro y en este caso sumando lo que son las finanzas personales y el deporte. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Impecable todavía. Con calor en el verano santiaguino, pero bien. Oye, salió bien la introducción. Yo creo que mezcla hartas cosas de las que hemos ido hablando. Impecable. Y bueno, salieron estos videitos a fin de año, que muy entretenidos, muy virales. Ahí me pusieron a mí a trotar. Bueno, yo troto, pero hacer estas tonteritas que son divertidas. Pero bueno, todo esto nace porque nosotros en Patrimor quisimos hacer esta conexión del mundo de las finanzas con el deporte, que tiene muchas similitudes que las vamos a conversar hoy día. Y justo, el amigo Francisco Ackerman quería hacer deporte, hacer alguna cosita, se entusiasmó y te sumaste. Así que agradecemos mucho la motivación y esperemos que esto funcione, porque todo tiene un recorrido que es llegar a la Maratón de Santiago, correr, todos vamos a correr. Eso, ¿Tú sí. corres 21? 21, medio maratón. Yo me tuve que sumar 21 también y tú corres 10. ¿No eran 5? Sí. Sí, 10. No, y lo que hizo Pancho está bueno porque además se comprometió en público, porque uno puede tener su objetivo de principio de año y decir, ya, bueno, voy a tratar de, no sé, comer menos harina, acostarme más temprano, soltar el teléfono a las 10 de la noche, pero Pancho sacó reels y publicaciones y nos puso a nosotros, se tiró solo al frente además. Claro. Y entonces ahora hay una audiencia de más de 500.000 de personas diciendo cómo la era este gallo en los 10K al Maratón de Santiago. Es que yo dije ya, necesito buscar presión externa. Yo sé que lo ideal es que uno siempre internamente tenga todo resuelto, haga todo bien y uno sea como un ser de luz, pero en realidad para muchas cosas yo creo que a veces el apoyo, la presión, y en este caso obviamente mi reputación está en juego, entonces dije, esta presión es una que necesité para poder lanzarme, porque he tratado muchas veces este desafío de bajar de peso, alimentarme mejor. Incluso lo había publicado, pero eran como desafíos medio cortitos, nunca tan con bombo y platillo. Y dije, ¿sabes qué? Ahora voy a tirarlo fuerte para que la presión sea más fuerte. Oye, qué bueno. Y eso parte con algo que es súper importante, que son las típicas iniciativas de principio de año de querer hacer algo. Y tú, como bien dices, a todos nos cuesta, pues esta cuestión no es fácil. Pues hacer deporte, alimentarnos bien, ir al gimnasio. Muchos, y por eso tienen similitudes, que en definitiva lo más importante, creo yo, y lo vamos a desarrollar como ideas, hay algunos comportamientos y aspectos psicológicos que influyen en estas dos disciplinas, y una de ellas es el autocontrol. Y el autocontrol, como tú bien lo dices constantemente, es no gastes en huevadas, que se ha hecho tan popular En el mundo de las finanzas. Exacto, y que en el mundo del deporte, ¿cómo podría ser? Es como tratar, o sea, tener un plan y tratar de ser lo más fiel posible a ese plan. Ahora, hay planes y planes. Y eso por una parte. Por otra parte, o sea, es tan importante lo que hago como lo que dejo de hacer. Entonces, por ejemplo, si el Pancho dice no gastes en huevadas, uno podría decir, bueno, no te acuestes tan tarde, no comas huevadas. ¿Cachai? Como que trato de cuidar algunos comportamientos. Hoy día no me hacen tanto hate en mis redes sociales no digitales como los amigos, pero yo soy de los que dicen, no, yo no tomo alcohol. Y entonces, claro, no es por una cosa moral ni nada, es solo como que mi cuerpo se siente mejor. O me acuesto más temprano porque mañana voy a salir a correr a las 7 de la mañana un domingo. Entonces, claro, como que me miran medio raro. Entonces no es tanto las cosas que hago, que sí son importantes, sino que las cosas que dejé de hacer para obtener los beneficios del proceso que estoy haciendo. O sea, el alcohol es una huevada. No, está bueno, yo no tengo nada contra el alcohol, al contrario, me parece muy bien. Solo que mi opción personal es no consumir alcohol, pero claro, y eso me quedan mirando con cara de, este bueno es tonto, porque tomando una chelita si no pasa nada. Sano, sí. O sea, no conozco a nadie que esté mal por no tomar. Pero y obviamente tomar poco tampoco a mí me gusta, así que yo tomo, pero nunca diría a alguien que no toma como, oye, estáis mal, te va a pasar algo. O sea, a mí me han hecho es raro, no por desviarme la tangente, pero cuando te hacen bullying de niño,
no es que sea más comprensible, pero está más normalizado. Pero cuando un adulto le hace bullying a otro adulto, es raro porque no podías agarrarte a combo como en el patio del colegio. Po. Y te hacen bullying. O sea, de hecho, a los influencers, no, ¡ay, el influencer! Oh! Y es un hueveo que uno lo trata de gestionar como adulto, pero igual te pega cuando todavía no eres un influencer de medio millón de seguidores. Po. Ahora tú sacáis pecho y decís, pues no estoy ni ahí, po, estoy forrado. Pero cuando uno es más chico y cuando te dicen esto, así como, oye, no tomáis trago, ¿qué pasó? Y es bullying de adultos, pues. Sí, Somos cuarentones, hueveando a otro cuarentón. ¿Cómo lo gestiono? Porque no te puedo acusar con mi mamá, po. Y no puedo decir mi papá le pega a tu papá, po, ¿cachai? Ni te puedo agarrar a combo un cachamal, no te puedo tirar un escupo. Es difícil la gestión. Lo único que uno puede hacer es decir, puta, te puedo dar una explicación fisiológica. Y volvemos de nuevo, autocontrol. Es que exacto, Sí, porque po. la presión social... No es- responder de forma pesada. Oye, pero es que lo mismo que tú estás diciendo, Seba, es exactamente lo que nos pasa en el ámbito de las finanzas de por qué no tenías cierto auto, por qué no tenías cierto estilo de vida, presión porque es la presión social que en definitiva te afecta. Sí, ¿Y sí. cómo le decía eso que no? Autocontrol, tenéis que gestionarte, tenéis que tener fuerza de voluntad en Es definitiva. heavy. ¿Se imagina que cuando estés ahorrando, incluso están estas presiones sociales de estos pseudo gurúes que te muestran como que ser exitoso significa tener el Bugatti y si no lo tienes eres una basura? Hay niveles, bro. Hay niveles, bro. O sea, imagínate. Entonces, y eso normalmente son los más sectarios, son los que Sí. más atacan y te dicen, ay, que este fucking panza que está ahí hablando. ¿qué? No tienes ¿Cómo vas a reloj, escuchar? bro. Entonces, si te fijáis, pasan esas cosas. ¿no? Sí, muy fuerte. Y son los más duros en decir cosas como que duelen a una persona que todavía no gestiona como una coraza ante opiniones absurdas, por así decirlo. Tal cual. Pero el autocontrol es súper relevante. Súper relevante. Así que no gasten huevadas, no te compres, no comas huevadas. Sí, También po. Sí, bien, no gasten huevadas también para que los que están escuchando o viendo. Recuerden que no se trata de no comprarse nada. Es como que, no dice no gasten huevadas, pero tiene un teléfono bueno. Claro. No, pues, el no gasten huevadas siempre se refiere a no gastar cosas que estén fuera del presupuesto. O sea, uno puede tener presupuesto, obviamente no le dice presupuesto de huevadas, pero presupuesto para cosas entretenidas, para salidas, para pasarlo bien, para juguetes para tus hijos, para juguetes para ti. Si alguien me regalaron ahora una Nintendo Switch. Y para mí ha sido lo mejor de la vida. Ahora estoy cotizando los juegos porque no son tan baratos. Pero hay que tener presupuesto para esas cosas. La huevada es, por ejemplo, si a ti te encanta el café como a mí y tienes presupuesto para tomarte 2 al día y no te mueve la aguja, no te deja sin pensión, no les debes plata a tus padres para comprarte el café, No te lo compraste en cuota. no te compraste en cuota, ya está bien. Pero si te compras un cuarto café y esos 2 extra está en desmero de las próximas vacaciones de tu hijo, es una huevada, po. Le estás quitándole las vacaciones, le estás quitando plata a otro, quizás le des plata a la tarjeta de crédito, le des plata a alguien, le des plata a un amigo. O sea, ¿cuánta gente uno ve que le debe plata a amigos? Y aparece después la foto del viaje, y cuando tú le decís, oye, ¿me debís plata? No, es que mi suegra me lo regaló, y salen con una excusa toda piñufla. Pero hay gente deudora, o los papitos corazón, para qué decir más lejos. Está lleno de papitos corazón que no tienen para pagar la pensión, pero salen con un auto exquisito, y huevada. Claro. Heavy. Son las prioridades en definitiva y tener muy, muy claro qué es lo que a ti te hace bien, te hace feliz, te gusta y destinarle un presupuesto para eso está perfecto. Obvio. Yo hace un tiempo atrás, hay un libro que habla mucho de eso, que es La Bolsa o la Vida, que pone énfasis en armar bien el presupuesto y definir muy bien cuáles son las cosas que a ti te gustan y te hacen feliz. Y yo eso lo incorporé hace un año y para mí son súper importantes los libros y también hoy día el deporte, que tengo mi ítem de los geles, de la carrera, de las zapatillas y todo eso al final yo lo disfruto, lo gozo y me gasto esa plata feliz porque es algo que me encanta y además me hace muy bien, que es el tema del deporte. Entonces uno tiene que encontrar eso y eso te permite que las otras cosas que quizás son tonteras, gastas igual en eso, sean menos importantes y las sacrifiques y no te duelan porque en realidad es una tonterita nomás que te querías dar el gusto en cualquier día. Sin querer, usando un chilenismo, sin querer mear el asado. Solo para poner hay un cilantro arriba de la cazuela. Ubican la pirámide de Maslow. Absoluto. ¿Cierto? Como que abajo están las cosas para sobrevivir y después un poquito más arriba como el bienestar y tener casa y ropa y después vínculos interpersonales y al final arriba como la autorrealización y ese tipo de cosas. Ya, entonces yo estoy en la mitad del camino, no lo tengo resuelto. Pero yo los escucho y yo he hecho el ejercicio de jerarquizar mis prioridades. Para tener una columna que diga huevadas y una que diga gastos básicos y fijos, así como casa, comida, ropa, colegio, salud, etc. Ya. Y entonces, claro, yo digo, tengo resuelto casa, etc. Y voy para arriba y después tengo el Nintendo al final. O correr un maratón. Ya. Eso en el papel está bueno. Pero cuando, por ejemplo, aparecen cosas como... la salud está abajo, ¿cierto? Es de las más importantes. Ya. Debería estar ahí. La gente lo suele dejar medio... Para allá voy, ¿cachai? Debería estar ahí. Pero soy sedentario. Claro.
pero me está yendo bien en lo económico. La pirámide, ¿para qué lado está puesta? Exacto. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que, claro, tengo lo de abajo muy bien resuelto, porque o sea, estoy sanito y tengo casa y comida y ropa. La parte del medio, tengo una bolsa de gato. Y me salto a la de arriba. Y yo me siento una persona autorrealizada y que lo básico lo tengo resuelto. La parte del medio, bueno, es como una cartera de mamá, loco, que a veces salen cosas maravillosas y de repente sale un fruyelé del año antepasado, ¿cachai? Y no logro resolverlo. Entonces, cuando tengo que hacer la jerarquía, para mí es muy fácil decir, yo pago agua, luz, teléfono, gas, ¿cachai? Colegio, todo. Y después maratones, y me compro un libro, Claro. y ¿cachai? Y eso. Y entre medio tengo la pura cagada. Yo o sea, levanto la mano cuando dicen que tiene algún problema. Bueno, estoy ahí. Les dejo el problema. Oye, qué bueno, porque vamos a ir conectando con los otros temas que teníamos planteados que conectan estos dos mundos. Viene luego el proceso, que el proceso es la planificación. Y ahí parto por una maratón. ¿Cómo se planifica una maratón? ¿Cómo se planifica una carrera que es desafiante? Cuéntalo en breve. O sea, la mayoría de las veces uno tendría que hacer algo así como un diagnóstico, como medir si hay agua en la piscina. Entonces, claro, si hay alguien que me dice, oye, quiero correr 42K e ir a correr a Sydney porque me encanta la ciudad y todo. Ya, ¿has corrido antes? Eso. Y tenéis los recursos para hacer eso. O sea, de hecho, en general, lo más importante para ese tipo de cosas no es tanto correr un maratón, es si tengo el tiempo para prepararlo, si tengo la plata para comprarme las zapatillas que voy a gastar, si mi familia me va a aguantar que me levante a las 6 de la mañana y los despierte, o que el domingo en la mañana me desaparezca, o que me inscriba a varias carreras antes de ir a esa. Como que o sea, cuando la gente me dice, quiero inscribir en algo, la primera pregunta es, ¿tenéis tiempo para prepararlo? Entonces ese primer diagnóstico es más importante que saber si estáis flaco, estáis gordo, si estáis rápido, estáis lento. Es si tenéis tiempo para prepararlo. Y que no es muy diferente del diagnóstico financiero. Es donde estoy parado. Es donde estoy parado. Sí. ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Cuáles son mis gastos? Porque lo mismo, me quiero comprar una casa en la playa. Y es como, ya, pero ¿cuál es tu presupuesto? No, ahorro 100 lucas mensuales. Nah. Una carpa en la playa, podría ser. Entonces uno también Pensemos en está bien, la uno colchoneta. puede poner una meta importante, oye, o una Sí. casa propia, que son como las clásicas grandes metas. E incluso emprender, cuando me lanzo a hacer una empresa, porque no me atrevo, que trabajo y tengo que tener un colchón para poder lanzarme independiente. Y normalmente uno tiene que ponerse y ver qué significa trazar esa línea. ¿Ah? ¿Cuánto ahorro mensual voy a tener que hacer? Mi primera meta fue bien sencilla, creo yo, pero fue muy satisfactoria, que fue mis primeras vacaciones sin deuda. Y vacaciones no de lujo, vacaciones medianamente buenas, que ahorramos 100.000 pesos cada uno con mi señora, mi polola en esa época. Y fue muy lindo, porque nos fuimos unas vacaciones que piensa que el año anterior no habíamos ido a Disney. Estoy hablando así como, Dejaste la vara alta. pero me fui a Disney a tarjetazo Claro. puro, los dos. Claro. Después ahí fue cuando nos sinceramos a la vuelta y en Año Nuevo, y los dos estábamos hasta las cachas en deuda. Y fue como, ¿cómo fuimos a Disney? Así, ya filo, lo pasamos bien, no Me lo decir que no, merezco. pero habrán sido 6 meses pagando esas tarjetas, pasándolo mal. O sea, fue un viaje que fue bacán, 2 semanas preciosas en Estados Unidos, para después 6 meses siempre estar sudando. Así como, y esta vez ahorramos. Y te juro que esas vacaciones, como que estábamos en el balconcito, que era chiquitito, con vista a la piscina, no llegaba a vista al mar todavía, pero era para, ahora día sí, pues, pero en esa época ya. Y hicimos, me acuerdo, que ella champaña, yo un sour y Monsalve, ¿no? Y Puta, Tenías que decir. arruinaste el reel que vamos a hacer de la... Puta. no, y fue como muy emocionante, fue muy, realmente fue como, oye, Sí. qué bacán, no debemos nada, y acumulamos puntos, ya otro punto, pero fue muy, muy lindo. Entonces, trazar esa meta y cumplirla fue buenísimo. Y eso fue planificado. Lo otro fue improvisado y después vemos qué pasa. Pero súper bueno el punto que tocáis, porque a partir de ese diagnóstico te pusiste una meta alcanzable Sí, que pues. no era menor y que lo hizo muy felices. Llevándolo nuevamente al deporte, partimos del diagnóstico, no hay corrido nunca una maratón. Claro. Luego, ¿qué hay que hacer? Parte de los O- 5K, que no sé, me imagino. O sea, lo más probable es que lo primero que hay que hacer es, nuevamente, ¿serás capaz de 3 veces a la semana salir a correr? Exacto. Y además seguir siendo un adulto funcional. O sea, que podías, no sé, pues, vincularte con tu familia, jugar Claro. con tus hijos, trabajar y no quedarte dormido a las 3 de la tarde porque estás muerto. Claro. Porque en general uno tiene que rascarle minutos a la agenda del día para poder sacar esto adelante. Sí. Entonces, ¿puedo hacer eso? ¿Puedo sostenerlo? ¿O voy a correr 2 o 3 veces? ¿Voy a hacer unos buenos posts en Instagram? y luego no lo puedo sostener. Claro. Datos de falta de sostén, que creo que lo comentamos la vez que nos juntamos. Hay una aplicación que se llama Strava, publica reportes. Se dieron cuenta que la gente no alcanza a llegar al 17 de enero
como usuario activo de la aplicación registrando su entrenamiento. Estamos en la fecha, casi. estamos a 2 días, porque de hecho Sí. es el segundo o tercer viernes de enero. Entonces, lo que ellos identificaron es la gente a fin de año descarga la aplicación, la usa y ya para el 17 de enero hacen caput y dejan de ser usuario activo. O sea, los propósitos se les desarmaron. Entonces, claro, uno esperaría que nosotros, o sea, en lo financiero, pero también en los otros proyectos, o sea, si no soy capaz de terminarme de leer un libro que me compré, Claro. o si, no sé, si no soy capaz de terminar el episodio de un podcast, o si, en fin, si no soy capaz de comerme la comida que tengo en el refri y se me echa a perder por mala. Así como que hay hartas cosas que quedan botadas a mitad de camino. Sí. Y esta también, pues, me propongo inscribirme en una carrera, me inscribo en una carrera, tengo el ticket en mi correo y se me empiezan a desinflar los entusiasmos. Claro. Probablemente eso es un muy buen KPI para más que decir, me va a demorar un tiempo X o voy a recorrer cierta distancia, es sostenerlo. Y cuando he tenido la posibilidad de conversar con gente que prepara estas cosas, en general lo que hace que uno cruce la línea de meta y llore no es cruzar la línea de meta, es, me levanté temprano tantas veces, quería correr en, no sé, en Maratón de Santiago que queda en abril, me cociné todo el verano entrenando con un calor terrible porque no hay hora fresca, o si voy a correr un maratón en septiembre, me morí de frío todo el invierno. Como que esos son los triunfos que cuando cruzo la línea de meta me hacen emocionarme. Y esa es la parte complicada, pues, si al final cruzar la línea de meta la puedo cruzar arrastrándome. Claro. Los maratones la gente no los corre, los camina. Sí. No estoy diciendo que no tienen mérito, solo estoy diciendo que si yo me inscribo en una carrera y cruzo la línea de meta, está bien, pero el real mérito es haber hecho el proceso para allá. El proceso. Mira. Así que te metí en un problema grande porque ahora tenemos que hacer un proceso. Tener tranquilidad financiera no se trata de saberlo todo, se trata de estar bien acompañado. En Patrimore somos una empresa chilena experta en planificación financiera, asesores independientes y certificados por la CMF. No somos un banco ni una AGF, no vendemos productos financieros y no tenemos conflictos de interés. Ayudamos a las personas a ordenar sus finanzas, desde deudas hasta inversiones, para aumentar el patrimonio. En Patrimore te acompañamos para que tomes decisiones financieras con criterio, independencia y foco en lo que de verdad importa para ti. Sí, pues, estamos en eso. Ya estábamos en eso. ¿Y cómo lo has vivido hasta ahora, esta primera semana? Súper bien. Yo diría que la primera semana bien, la segunda me Ujú. flaqueé, porque estaba en vacaciones, ahora volví a Santiago, espectacular, esta ha sido mi mejor semana. Y lo más probable es que la otra va a seguir igual. Estoy logrando generar los tiempos para poder hacerlo, que eso es bueno. Y sorprendentemente la alimentación, yo también creo que con esta exposición, autosentirme impresionado, me ha ayudado mucho a cuidarme con las comidas, que eso ayuda mucho, obviamente. Y siempre ahí mi señora también me ayuda, porque la primera vez que bajé de peso fue gracias en parte a ella, que me cocinábamos juntos, o ella me cocinaba a veces. Comían para toda la semana, ponte tú. Ya. La primera vez que yo quise realmente bajar de peso y funcionó, porque me dediqué a comer solo Ordenado. eso, ordenado. En este caso no estamos a ese nivel porque ya no tenemos los tiempos para sentarnos a cocinar, ya con 2 niños es más difícil. Pero está cambiando las cosas que se compran en la casa, para que sean todo lo más similar a una dieta saludable. Evitar las tonteritas que uno siempre exacto. acude a ellas. Exacto. Ya. Que chequeé, hay una, sin ponerme nerd, porque es una cita inchequeable, porque no me acuerdo el autor, pero hablaba de cómo afectan los vínculos que tengo alrededor para el logro del objetivo. Y o sea, no solo hay que exponerme, como estás diciendo tú en redes sociales, o que esté tu señora apuntalándote, sino que en general como que todos mis vínculos Todo. podrían confabular a mi favor o en mi contra. Entonces, por ejemplo, era como con los fumadores. Si No, si todos fuman al lado, es peludo. y no, y además, si tu familia no fumara y tú estás tratando de dejar de fumar, tú necesitarías que ellos te digan, oye, bueno, no te fumaste ni un puchito hoy día, como ese refuerzo positivo. En cambio, cuando pasáis piolas, hace mucho más difícil. Y aquí ya cierro el dato nerd. Hay una agencia que se llama Chaos Report, gringa, que analiza empresas tecnológicas. Y publican un reporte de caos. Entonces, ellos, es lineal. Es como, si no tengo un plan, las probabilidades de éxito nunca son 100, pues siempre pueden pasar, siempre puede llegar una pandemia. Claro. Pero si no tengo un plan, las probabilidades del éxito no son más del 20%. Si tengo un plan, así como un vision board, una servilleta, como medio rudimentario, tengo como hasta el 40%. Sí. Si tengo un plan, con calendario, con cosas, tengo hasta como el 60%. Si además de tener un plan, tengo accountability, o sea, tengo un huevón que me está respirando en la oreja y me dice, oye, ¿qué hiciste hoy día? Tengo hasta el 80%. Nunca tengo un 100%, porque de verdad pueden pasar cosas. Entonces, cuando mi familia está haciéndome accountability y me dice, oye, ¿te comiste unos huevitos al desayuno? Buena, ¿no comiste pan con mermelada y manjar y una dona con glaseado?
el rollo es encontrar esas personas que te hagan buena contability, que no te hagan sentir culpable. Sí, pues súper bueno. ¿Qué? A mí me pasa, mi familia también, pues mi hermano es deportista en general, entonces estaba en llamas, que yo quería por fin, me dice por fin, y evita tirarme las típicas tallas que me dice como mi sobrepeso. No hay bullying de adulto. Y está feliz, me dijo, "Oye, cuando queráis vamos a trotar, vamos al cerro, y ya, calma, vamos. Vamos de a poco. Pues sí, vamos de a poco, pero me encanta porque está pasando eso, la confabulación en positivo. Eso es muy útil. Eso, ¿sabes que tocáis un punto súper importante relacionado a las finanzas y en particular a Patrimor? Porque nosotros somos Ustedes hacen eso. mucho eso. Son un Pepe Grillo. Claro, porque al final el solo hecho de tener que juntarte con tu asesor y tener que rendirle cuentas, que nunca es así, pero en definitiva se presta para tener una conversación y ver Sí, ¿y cómo te fue el último ahorré mes? esto, lo que dijimos que iba a ahorrar. Es una presión súper sana, porque al final tengo que hablarle a alguien, que es como ir al médico, que igual siempre uno tiene que llevar los exámenes, se tiene que haber portado bien y tiene que cumplir. Entonces, es la misma lógica, y eso yo creo que ha sido parte importante del éxito de que muchas personas estén con nosotros durante muchos años y valoren eso, que en definitiva es, sí, todos sabemos que tenemos que ahorrar, que tenemos que gastar menos de lo que ganamos, un montón de cosas que son obvias, y hay gente que dice, pero ¿para qué contrato un asesor si todo eso lo sé? Obvio, si todos lo sabemos, pero a veces cuesta. Y por eso que también es importante un coach cuando uno planifica un proceso de maratón o de una carrera importante, porque es la única manera de que esta cuestión funcione. Sí, hay gente que dice, pues yo soy bueno en esto y aparte yo soy ingeniero, entonces ¿para qué van a necesitar un...? No, sí, pues Messi es el mejor del mundo y tiene un entrenador, pues. Claro. Y Roger Federer, estoy seguro que jugaba mejor que su entrenador. 100%. No obstante, le pagaba a un gringo para que lo entrenara, porque igual es bueno tener ojos de afuera que te estén mirando y te digan, lo haces perfecto, Roger. Pero no podría hacerlo como tú. No obstante, si podéis poner el codo un poquito más para allá cuando así el no sé qué, ¿cachai? Es bacán. O sea, el rol del coach para los adultos no es tanto que me enseñen cómo tengo que hacerlo, es tener unos ojos en los ángulos en los que tengo ciegos. En mi caso, esa será mi cuenta bancaria, pero en el caso de Roger Federer será que el ángulo del codo para meter el revés cruzado no tengo idea. Tremendo tema. Y pasamos al tercer punto, que es la orientación hacia el futuro. Y acá, en mi caso personal, que he integrado en mi día a día el entrenamiento y lo que yo quiero lograr a futuro, además de pasarlo bien en las carreras, hacer deporte porque me da energía y estoy más activo y todo perfecto en el día a día, pero para mí es esa visión de futuro de tener salud para que la plata que acumule durante mi vida la pueda disfrutar durante más tiempo y disfrutarla bien. Y viajar y pasarlo bien. Y estar con mis nietos y disfrutar a la familia y conocer nuevos lugares. Esa es mi orientación hacia el futuro, que tiene mucha conexión entre construir un patrimonio y por otro lado tener la salud para poder disfrutar. Y si lo llamo a situaciones más de corto plazo es correr un 10K, correr una maratón que cada uno tenga planificado. Entonces, ¿cómo ven esa orientación a futuro? Y te parto por ti, Sea, ¿qué es para ti, en este caso, el deporte? ¿Cuál es la importancia que tiene para ti para el futuro? En general, o sea, yo uso el concepto de cuenta de ahorro para hablar del bienestar físico. Es como que bacán que yo hoy día pueda hacer las piruetas que hago. Y correr, y saltar, y pedalear y todo. Pero no estoy tan preocupado por hacer las piruetas que hago hoy día. Estoy más preocupado por tropezarme teniendo 80 años y ser capaz de poner las manos y no fracturarme la cadera. Claro. O ser capaz de limpiarme el culo. Uh-huh. O de ducharme. Uh-huh. O de, si me siento mal, ser capaz de agarrar el teléfono. Y que hay hartos adultos que hoy día no son autovalentes y que son una carga, en el buen y el mal sentido, para sus familias, y son una carga para ellos también, pues si se siente refome. Sí. Y además con la expectativa de vida que tenemos, ya cachamos que vamos a estar más de 80 años dando jugo. Y si nos jubilamos, ponle que cambien las leyes a los 65, a los 70, igual vamos a quedar 20 años más dando. Exacto. Entonces, si no soy autovalente, sabiendo que además no va a poder contratar a una enfermera que va a estar 24/7 conmigo, necesito ahorrar para ese momento biológico. Pero además, mientras tanto, o sea, me pasa que yo soy el papá más activo de los papás del curso de mi hijo, por ejemplo. ¿Activo en cuanto a deporte? A que soy capaz de agacharme y no tengo que hacer un ruido para levantarme. ¿Cachai? Me puedo ahorchar los cordones sin hacer una apnea. Porque es como sumergirse para amarrarse los cordones. O sea, de hecho, a esta edad la gente empieza a comprarse zapatos sin cordones, para no tener que amarrárselos. Claro. ¿Qué es lo que usan los adultos mayores? Porque es como una cosa que uno se pone nomás, Sí, ¿cachai? puros bummers. Sí, y yo no lo digo con orgullo. O sea, es como deberíamos todos ser capaces de poder agacharme con las dos manos, hacer una sentadilla, agarrar las bolsas de supermercado y caminar 50 metros sin decir,
y El balbucear. viejazo. ¿Cachai? Ahí el Edo Caroe tiene un chiste muy bueno, o sea, no me acuerdo bien cómo es el desarrollo del chiste, pero en el fondo como que él se hace una arenga para levantarse, pues como, ya conchetumare. Y como que me tengo que, ¿cachai? Me hago auto-coaching para pararme el sofá, pues. Y está bien, si uno no tiene flojera, es entendible. Sí, Entonces, pero estamos hablando no de flojera, estamos hablando de que la sea capacidad. claro, y hay un pulmonar, montón de física. gente que de verdad que tiene que mentalizarse para poder pararse el sofá después de haber visto un partido de fútbol toda la tarde. Como, Bueno, no. otro de los puntos de por qué decidí cambiar este año suenan chistosos, pero en verdad, para mí, abrocharme los cordones es un tema. O sea, y yo sé que es por obesidad. O sea, yo hago ese respirar, yo como que hago Así esa- en la apnea. Me voy pajo. y no, y es como aguantando respiración para abrocharme y dije, ¿qué es esto? Como que dije, no puede ser Esto no sano, está, esto no está bien. claro. ¿Sí? Qué heavy, Entonces, pero que bacán que te puede hacer ese autodiagnóstico, porque igual hay gente que dice, igual lo resuelvo por al lado y me compro una weá Uno para se hace tirarme el la loco pata, ¿cachai? siempre. Que es lo mismo que hago yo con la cuenta bancaria, que la miro y digo, o sea, así como hay gente que prefiere no mirar sus números y no se quiere subir a una pesa, y hay gente que no quiere entrar a la tarjeta para no ver los números rojos que están ahí, uno igual como que la pateo al córner y sigamos para adelante. Exactamente. ¿No? Exactamente. Sí. Zapatillas con cordones, o sea, con cordones elásticos, es una buena opción. no quiero cambiar. Vamos equipo. Oye, pero qué bueno y qué valioso reconocerlo y decirlo tal cual. Y eso es lo que yo creo que es tan importante esto, porque ¿qué sentido tiene tener plata si no tenéis salud en 20 años más? De todas Que es lo que maneras. hablamos nosotros. Si nosotros hablamos todo el rato de plata, construir patrimonio y todo, y claro, te matáis trabajando en el hoy, sacrificáis un montón de cosas, pero y muchas veces también pasa de que uno sacrifica la salud, po. Y que hay sedentario, y hoy día trabajamos en oficina, y claro, te puede ir súper bien en cuanto a la plata, pero ¿y qué pasa con lo otro? Obvio, porque esta visión de futuro del ahorro, que al final, si uno ahorra de a poquito todos los meses, el clásico interés compuesto y todo, resuelve muchas cosas. Efectivamente, puedes tener una mejor jubilación en cuanto a monetariamente, de dinero, qué sé yo. Pero dentro de esos pensamientos de fines de 2025, cuando dije ya, ¿cuál va a ser mi propósito de este 2026? Fue un poco eso. Está bien, hoy día me siento afortunado que me ha ido bastante bien económicamente. Tengo algo de patrimonio ya creado. Con mi señora creo que vamos a poder tener una jubilación buena. Pero ¿de qué me sirve tener a los 70 años, no sé, por las rentas de los X departamentos que tenga, si voy a estar hasta el forro? Entonces, si voy a estar así como... Te vas a gastar la renta pagándole a una persona para que te cuide. Claro, Sí, pagando a una persona claro. para que me cuide, y que fome, porque prefiero estar pasándolo disfrutando, viajando un poquito, haciendo cosas con mis nietos. O sea, yo no tuve abuelos, por así decirlo. No. Todos mis abuelos tuvieron, o sea, desde que tengo memoria, había solo uno, y ese uno estaba más o menos mal de salud, y fome. ¿Ah? Y mi hijo no tiene abuelos paternos, porque mis dos padres murieron. Claro. Ambos por salud. Obviamente, mi papá fue un carranazo porque fue un cáncer al pulmón, había dejado de fumar hace 8 años, pero igual los doctores dijeron eso algo de efecto tuvo. Era deportista y todo, en teoría debería haber estado sano, pero a veces hasta la mala cueva también. Sí. Mi mamá no, mi mamá comía mal, o sea, tenía muy malos hábitos, entendiendo su contexto, sin marido, se le murió un hijo, se desquitó con la vida, básicamente. Y me tenía que mantener a 4 cabros. Obviamente, me imagino que en sus pocos tiempos libres sin trabajar era comer lo que más calórico te diera, darse el gusto, qué sé yo. Pero terminó con diabetes, obesidad, un montón de problemas y las otras enfermedades que terminaron que sí fallaron el cuerpo. Y por el lado de su mamá, o sea, de mi señora está mi abuela, o sea, mi suegra. Su suegra. O sea, tener una abuela activa, ¿ah? Y padrastro que también es abuelo. Entonces, yo igual me gustaría ser abuelo. Como que veo amigos que tienen su hijo y están los abuelos todos presentes y algunos muy activos. Mis sobrinos, por ejemplo, tienen sus 2 abuelos, que la abuela es tenista, o sea, tienen los abuelos, porque también mis abuelos no existen ahí en esa familia, Claro, pero del lado de la mamá, sí. que son hiperdeportistas todos. Entonces, la abuela tenista, la calle está como tuna, de tener 80 años, y te juro que así corre más que yo, me canso mirándola. Claro. El papá es más normal, o sea, para ser un prototipo de persona no hiperdeportista, pero súper sana. Porque digo, qué envidia, qué rico. Cuando mis sobrinos tengan hijos, su mamá es lo mismo, es una copia de hiperdeportista. Hasta el día de hoy compite atletismo. Y entonces,
impresionante. Digo, qué rico, ya no voy a competir atletismo, pero ser un abuelo sano, un papá, y principalmente hoy día es papá. Mi desafío es que ya mi hijo tiene 3 años y medio, dentro de estas cosas de los cordones, otro de mis defectos es que se me escapa y antes lo alcanzaba al tiro, hoy día se me escapa, lo alcanzo, pero lo alcanzo medio agotado. Claro. Y al revés, y como que me enojo harto para que no se me vuelva a escapar en vez de ojalá poder jugar con él a que se escape, claro, y me diera lo mismo, pero porque me cansa. Claro. Entonces busco una salida negativa, que no haga que no se mueva, en vez de corramos juntos, no sé, por cansancio. Oye, pero maravilloso todo lo que han ido contando y experiencias personales que siempre son las más ricas. Y también yo contar la mía, que todo esto parte, y yo creo que ese es el mensaje también, en el ahorro, uno parte de a poquito. Sí. Muchos dicen, oye, pero ¿cuánto tengo que ahorrar? 10 lucas, 5 lucas, es el hábito, sí. Es la constancia, es empezar a pensar de manera diferente, es tener la disciplina del ahorro, de que sea parte tuya. Y a mí pasó lo mismo con el trote, yo troto hace muchos años, pero siempre me preparaba solamente para el Maratón de Santiago, terminaba mal, corrí muchos 21, que era lo que se me hacía más agradable, y retomo esto hace 2 años atrás. Y lo que termina ocurriendo es que naturalmente uno empieza a tener mejores hábitos. Yo también tomo, pero bajo los grados alcohólicos, me tomo una cervecita en vez de quizás un trago fuerte. Entreno ya 5 o 6 veces a la semana, ya no solamente media hora, sino que 1 hora, 1 hora y media. Y todo empieza a ser un efecto acumulativo que no pasa de la noche a la mañana, pero uno le empieza a encontrar el gustito. Es lo mismo que cuando uno ve los frutos, ve el resultado de ese ahorro que en definitiva paga unas vacaciones. Que al principio es poco. O sea, al principio tú diciendo que la cuenta es como... Después veis 500 y llegar al primer... Yo digo que el primer millón siempre marca. Tener 1 millón ahorrado en la cuenta, para muchas personas, a menos que realmente hayan nacido en una cuna de oro así, que casi que tú me sabes de 1 millón. Pero casos normales, claro. 1 millón yo creo que para mí fue muy, muy notorio, el primero. Y después ya obviamente todo... pero el primer millón yo diría que el más difícil. Después ya empecé a ver que sí se podía. Que sí se podía. Entonces, y si llegué a tener 10, también es súper... Porque 10 empecé a pensar en cosas más grandes. El primer millón es como que es una satisfacción personal de que se podía ahorrar. Claro. 10 millones, por ejemplo, ya es, tengo el pie de una propiedad. Puedes pensar en metas más grandes. 10 millones es un monto que es realmente importante para una persona que, obviamente, ya para arriba, más todavía. Pero esos 2 hitos son importantes. Y me imagino que el deporte también es similar. O sea, yo estoy partiendo con corridas chicas, no sé, 7 minutos trotando, más 20 y tantos de caminata. Y me imagino que yo visibilizo que mi hito más que tanto los 21K o más que la carrera en sí, porque a mí no me gusta particularmente el running, lo hice porque estábamos en el grupo y dije ya tengo que es una manera de hacer algo, claro. Sí, pues eventualmente me gustaría subir cerros, me gustan todos los cerros, entonces yo creo que para allá me voy a ir después. Trail running. Y quizá trail running puede ser eso, ¿sí? O boxeo me gustaba mucho. No sé si seguirá gustando, quizás a mi señora no le guste tampoco. Agarrando piñazos. Pero... Y los videos con un ojo morado no son muy lindos. Sí, quizás no sea, pero bueno. Pero sí, lo que visualizo es otra cosa. A mí, o sea, sí sería muy lindo ver que me entra ropa normal, no X2, XL. Para mí eso creo que va a ser un hito bonito. Abrocharme los zapatos. Yo en verdad quiero registrar cuando me abroche los zapatos y no me canse. Wow. Más que cansarse, que en el fondo no tener que hacer el aguante de respiración. Y me gustaría correr con mi hijo. Para mí eso es como o sea, me encantaría eso es muy rico. Ir a hacer un deporte con él y que no sea paja. Sí. No sea como por obligación que tengo que hacerlo, sino que vamos. Eso es muy entretenido. Yo personalmente siempre me gustó el tenis, mi hijo jugó tenis y jugamos mucho tiempo tenis cuando era chico y fui el más feliz, siempre le hacía bullying de ganarle hasta que él me empezó a ganar, pero se prolongó eso por mucho tiempo, entonces es entretenido de tener esas instancias de hacer cosas junto a los hijos y disfrutar de eso. O sea, me encantaría jugar tenis con él. A mí no soy tan bueno para el tenis, pero también me gusta el tenis. Pero igual, al final es moverse. Oye, Seba, ¿y tú lo que has visto en las personas que comienzan a trotar, que se motivan, que empiezan este proceso, que al final es lo mismo que el ahorro? Todo tiene mucha similitud, pero desde esta otra vía, ¿qué pasa ahí? Lo que me he dado cuenta es que esto, como mencionaste lo de hábito, se modifica la identidad. Exactamente. Eso es heavy, porque no es que salgo a correr, es que soy, o sea, mi identidad, soy una persona que se mueve. Que corro, que ando en bici, que subo cerro, que da lo mismo, pero soy. Porque si yo hago una actividad, pues la dejo de hacer y
Yo no era esa persona, solo hice una actividad, me Exacto. inscribí en un taller, participé de algo. Entonces, claro, se empiezan a alinear varios planetas cuando uno, no solo lo hace el deporte, pero el deporte es como que muy evidente, porque el deporte te obliga a que te tenés que acostar temprano. Entonces voy a ser una persona que tiene mejores hábitos de sueño. Y voy a ser una persona que va a elegir mejor los alimentos, no los que se come, los que compran en el supermercado. Que es distinto que yo me prepare una cuestión, una fritanga, si yo en el supermercado ya no me compré los ingredientes necesarios para hacerme la fritanga. Entonces lo que se empieza a modificar es la identidad, y eso es fuerte, pero claro, no es mágico. Y entonces ya da lo mismo si corro 5, 10 o 100 kilómetros, soy una persona que corre. Incluso puede ser que me lesione y estoy 6 meses parado. Sigo siendo una persona que corre, que está lesionado por 6 meses. Y sigo pendiente de los mismos temas y me interesa lo mismo que lo que está pasando. Y puede ser que más adelante tenga una enfermedad crónica que me impide moverme y en mi corazón sigo siendo. Pasa lo mismo con, no sé, con gente que le gusta la música, el que toca la guitarra. Es distinto el guitarrista al que toca guitarra. El que toca guitarra deja de tocar guitarra y se acabó. En cambio, el que es guitarrista piensa como guitarrista, gasta plata como guitarrista. O sea, por ejemplo, yo soy deportista. Hoy corro. Capaz que mañana no tengo idea qué haga. El lanzamiento del escupo o campeón de volantines. ¿Cachai? Rayuela. Pero yo pienso como deportista aun cuando no estoy haciendo deporte. Entonces, las cosas que hago, de repente veo una escalera, ya la voy a bajar a pata en vez de bajar por la mecánica. ¿Cachai? Pero me sale de forma instintiva porque se modificó mi identidad. Y entonces cuando se modificó, yo me di cuenta en el proceso cuando lo estaba pasando muy como el forro porque estaba lidiando con crear hábitos. Y de pronto ya no tenía que crear hábitos. Yo ya era. Claro. Soy esta persona. Y ahí como que se me... Sí. Como a mí me pasó. se me desbloquearon cosas. Y claro, por ejemplo, con lo de las finanzas es distinto cuando yo estoy peleando por sacar 3 lucas para mandarla a una cuestión donde se ahorran, a cuando eso ya es parte del... Ya soy esa persona. Estoy en el camino Soy en donde... inversionista. ¿Cachai? Sí, exactamente. No tienes inversiones, eres. Es parte de tus hábitos y pensáis como un inversionista y todo. Exacto. Y estáis pensando en la próxima propiedad que te queréis comprar y en los fondos que vais a invertir, en fin. A mí me pasó con el tema del maratón, que yo siempre fui corredor. Salía a correr. Salía a correr Claro. y tenía épocas. Pero el año pasado soy maratonista, porque el año completo corrí todas las semanas por lo menos 3, 4 veces. Y además corrí una maratón, la terminé bien, que eso fue el gran logro, no fue un tiempo, sino que terminé muy bien. Y en la tarde estaba almorzando en un restaurante rico. Terminaste bien tú físicamente. Yo terminé muy bien, me sentí muy bien al terminar, que eso era un logro súper importante. Y además pude subir las escaleras sin problema después de terminar la maratón ese día. Es un gran Entonces, logro. eran hartas cosas que iban mucho más allá del tiempo, sino que era de cómo sentirte bien. ¿Ya te lo termináis destrozado? Es que yo hice 2 maratones hace harto tiempo atrás y terminaba horrible. Después de cámara te puedo contar detalles. ¿Para qué? Realmente mal. No, mal. A pesar de que igual me entrenaba y no eran malos tiempos, sino que terminaba yo muy mal. Y los 21 casi siempre lo hice súper bien y me funcionaba, pero siempre tenía el bichito de hacer algo más. Y no ocurrió hasta que me convertí en esa identidad Y puede de ser ser. que no corráis ningún maratón este año ni el otro. Igual tú ya eres un maratonista. Sí, Entonces se modificaron cosas como Sí. en el ADN de la identidad. Man. sí, totalmente. Oye, algo que ustedes me han contado siempre, lo comentan también en redes sociales, que me gustaría que lo compartieran, porque ustedes son actores de cambio, son personas que influyen de manera positiva en la sociedad y esas cosas también nos unen. Tú en las finanzas personales, tú en el deporte. ¿Qué cosas lindas la gente les ha dicho a ustedes, si se puede contar? Disparo yo. En general, mi percepción es que la gente que hace deporte no está haciendo deporte por un cambio físico. Es un subproducto. La mayoría están lidiando con algo que pasa en su corazoncito y en su cabeza. Entonces cuando me encuentro a la gente, sobre todo en las carreras, vestidos de combate, pues, polera, el número de equipo esto, el gorro para atrás, anteojos, sí, vestido de guerrero, de espartano. El comentario no es, oye, estoy entrenando mucho más rápido porque veo tus videos. El comentario es, oye, falleció mi mamá, terminé mi matrimonio, tengo mi hijo enfermo, mi pega me carga y desde que empecé a correr, como que mi vida sigue siendo dura, pero encontré esta cosa que hace como un bálsamo para poder sacar adelante los días. Mira. Y en general, claro, yo de hecho eso te lo comentaba cuando conversábamos antes, me pasa que yo ahora me paro en la línea largada, tengo una actitud un poco más mindfulness, igual con la cámara y con la adrenalina, pero de repente como que miro y yo sé que la gente que está alrededor mío no están tan preocupados por marcar el six-pack. Y la gran mayoría renunció al reloj. Saben que no van a ganar la carrera. Si Claro. piensa que en una carrera la ganan 3 personas y corren 40.000. O sea, el ranking que obtenemos es irrelevante. Y además se me va a olvidar mañana qué tiempo hice. No sé qué tiempo hice la carrera que corrí la semana pasada. Corrí el domingo y ni siquiera me acuerdo el tiempo que hice. Pero el proceso que me trajo hasta aquí y los demonios con los que voy a luchar cuando me enfrente para allá. O sea, y de hecho, como idea final, para mí me pasa que uso harto, en mundo cristiano le llamaríamos jaculatoria,
En el mundo probablemente más oriental le llamamos mantra. Yo uso algunas frases cuando voy muy jodido en el maratón que me ayudan a mantenerme adelante. Que habrá gente que se pega una cachetada en la cara o se dice, vamos, weón, no sé si soy el Nico Mazú. Entonces yo tengo algunas frases que son parte de mi proceso más doloroso. O sea, frases de mi hijo, frases de mi familia, frases de mis amigos, y que yo las pongo como en loop mientras voy sufriendo. Así como que voy escuchando esas voces, o frases de canciones, como ese tipo de cuestiones. Y eso para mí es como la evidencia de, no estoy peleando contra el cronómetro, estoy tratando de sacar adelante mi vida, que está reflejada en esta carrera. Pero que en el fondo esto que conversábamos antes, como estoy tratando de llegar a la meta, porque esto es como la representación de quiero tener una buena vejez, es la representación de quiero tener una vida saludable en la semana, la representación de quiero ordenar mis desórdenes, que no son solo los físicos, pues también son los financieros, a veces son los de relaciones interpersonales. Ya, pues, para volver a la pregunta, lo que más me toca el corazón no es la gente que me dice, hoy corrí más rápido esta carrera, es la gente que me dice, sabes que estaba muy jodido y ahora estoy menos jodido y como que tengo el corazoncito más tranquilo. Bueno. Gracias, Seba. Foto. Tal cual, Sí, así, sí, tal cual, sí, sí. como con los ojos así, y me dice, Sí. ahora puedo sacar una selfie, yo para la cagada, Sí. bueno, selfie. Sí. Y bueno. ¿Y a ti también te pasa lo mismo? Pasa, sí. O sea, en yo otra dimensión, pero es sí, lo porque, mismo. yo siempre he hablado de esta frase de educar a 100 millones de personas, que es como un propósito importante, y yo registro, a mí me llegan muchas frases y a veces hago post con las frases sin decir las personas que la dicen, y cada vez más, que eso me emociona mucho. Ojalá que no me deje de emocionar, porque típico que uno se acostumbra y como que... Y en mi caso son mensajes de personas que realmente dicen, oye, Pancho, antes de escucharte pensé que era imposible salir de deudas y pude. Personas que nunca había ahorrado en su vida, ahora puedo ahorrar. No mucho, algunos muchísimo. Hay gente que me sorprende. Hay gente que casi como, Francisco, te empecé a escuchar, voy en 20 propiedades y 2 empresas, y yo así como, cuéntame más. Cuéntame qué estuviste escuchando. ¿Qué estuviste escuchando? pero son casos extremos. Claro. Pero en verdad, uno, al final, lo potente es que siento que he cambiado vidas. Y eso me emociona mucho, porque a mí también, yo una vez se lo dije al de Neurona Financiera, que para mí fue el personaje. Después todos los demás han sido personas en el camino que han sido extraordinarias. Para mí conocerte a ti también, los de Animales Financieros, bacán. Sí. Tony Robbins, genial. Pero Neurona Financiera, siento que lo que yo sentí por él debe estar pasando a las hartas personas Claro. que me escriben. Que para mí ese podcast, ese 2 de febrero del año 2020, que el gallo era un gallo simple, que hablaba tranqui, que no le interesaba ni la ostentar nada, sino que él decía que quería contar su historia de cómo cambió de ser una persona que vivía pensando que no había un mañana, a que hoy día podía estar contento o tranquilo financieramente hablando, y eso lo llenó de alegría. Y a mí me hizo sentido y empezó a cambiar mi vida y lo logré. En el fondo, después de escuchar su podcast y hacer, obviamente, muchas cosas, porque no por escuchar no Claro. cambia la vida, sino que empecé a ejecutar, a cambiar mis hábitos, a ahorrar, qué sé yo. Y en algún minuto dije, oye, dominé mis deudas, ya no tengo que pedirle plata a nadie, y fue precioso. Entonces fue como, la cagó este gallo, y empecé a recomendar el podcast a todo el mundo. Sí. Eso me pasa harto, y harto. Yo al principio pensé que iba a pasar poquito, pero hoy día yo creo que no existe un día que no me llegue un mensaje, o sea, al menos me llegan 350 mensajes al año de personas Claro. que, oye, Pancho, sigue haciendo lo que estás haciendo, gracias a ti hice mi primer millón, gracias a ti no sé qué, tenía una hija, la tenía que operar, pensé que me iba a tener que dar otra cacha, pude pagarlo con mi fondo de emergencia, y esas cosas son muy bonitas, muy bonitas. Entonces es sentir que estáis cambiando vidas, y que más personas vivan eso que también viví yo, que es un proceso donde te das cuenta que muchas cosas dependen de ti, no todas, porque hay un contexto, hay realidades. Yo tuve cosas negativas, por ejemplo, no tener papá, qué sé yo, pero nací en cuna de oro, y siempre lo cuento. Entonces trato de que la gente entienda su contexto y en base a lo que nació, la saca adelante. ¿Ah? Que eso es lo importante. Son influencers, que de repente cuesta decir esa palabra, pero es verdad, influencian positivamente en dos ámbitos que son tan importantes para la vida: el ámbito de la salud, deporte, y la finanza, economía, que es cómo preparamos mejor nuestra vejez, en definitiva. Las dos cosas se conectan en lo mismo. Y ahora, ¿qué viene? Ambos son embajadores de Patrimon, así que eso nos pone muy contentos, porque estamos haciendo esta conexión media rara, pero que creo funciona bastante bien, y seguiremos avanzando en este año 2026 en muchas carreras, social run,
hablando de finanzas, mezclándolo con esto. Sí, pues si la maratón es abril, pues Sí, nos po. queda todo el resto del año. No, por eso, si vamos a seguir Tenemos que haciendo, inventarnos alguna vamos a seguir cosa. haciendo muchas cosas más. Pero ahí vienen los desafíos personales. Ya tú lo has mencionado quizás bastante con el tema de esta carrera, pero que no termine ahí, sino que cómo seguimos a futuro y esto se mantiene. Y en tu caso, Sea, y desde el punto de vista de cómo tú también te estás acoplando desde el deporte, pero también a lo financiero, de cosas que lograr probablemente en el año. ¿Alguna meta financiera este año? Sí, de hecho mi meta financiera es que esto que hago ahora sea mi trabajo y que genere ingresos con los que yo pueda contar. O sea, hasta el año pasado yo hacía docencia en algunas universidades y esto de influencer deportivo. Pero claro, todos los meses era cerrar los ojos y decir ojalá que lleguemos y salir a tantear a ver si salía alguna cosa. Y el segundo semestre logré darle estructura para que esto se convirtiera en un trabajo de adulto y no de un niño que hace contenido en redes sociales. Y No sube como cosas. si llegaba, así como si llegaba... No, y era un estrés porque había meses en donde yo era Ricky Ricón, pues, y era como, ¿quién quiere? Por favor, yo pago. Y otros meses en donde era un monje franciscano mendigando, por favor, él tiene 2 granos de arroz para hacerme una sopita, pues, ¿cachai? Sí, de verdad que rascando las monedas en el auto si es que hay alguna para comprarme un chicle, pues. Y lograr darle estructura para que esto se convirtiera en un trabajo. Que sigue siendo, o sea, nosotros aquí lo normalizamos, pero cuando mi hijo le conté, mi hijo cuando tiene que explicar en qué trabajo yo a su amiguito, no sabe qué cresta decir, porque mi papá es youtuber, y de youtuber de qué, anda corriendo con un pantalón corto, con una cámara, con un palito. ¿Cachai? Y un maratón y ando jugando en distintos países haciendo eso. Entonces, mi objetivo principal es que esto se convierta en mi trabajo y por lo tanto que genere ingresos, pero los fijos que estén más que cubiertos y ver cómo puedo escalar esto. Que es súper desafiante porque mi trabajo depende de mi cara puesta delante de una cámara la mayoría de las veces, o presente en un evento. Entonces tendría que clonarme, pero está complicado. Entonces tengo que buscar maneras de escalarlo. Entonces necesito mucha de tu ayuda para eso. Estamos en eso. Sí. Y lo segundo es que Chile es un mercado chiquitito. Y en general los que hacemos cosas de nicho la tenemos más difícil todavía. Entonces tengo que internacionalizar un poco los contenidos. Tengo que viajar un poco más, tengo que hacer que esos viajes no sean una inversión. Yo voy para allá porque sé que va a haber retorno, pero también que sea parte de mi pega. Lo estoy logrando, pero eso no lo tengo estable. Eso todavía es como a veces salen viajes y carreras y puedo tener cosas simpáticas, otras veces meto un tarjetazo, cierro los ojos y ojalá que vuelva la plata que invertí. Entonces tengo que, pero eso yo creo que va a ser como después del primer Q, vamos a ver si puedo proyectar eso para allá. Ahora me parece que ya estoy sobre la línea de flotación y con estabilidad. En tu caso, Pancho, comenzaste muy bien el año. Inaugurando con vista al mar. Con vista al mar. Así que ese era un gran objetivo que se cumplió. Pero que con cuentan cero. Casi. Ya, bueno, claro. A remar de nuevo. A empezar a remar de nuevo. Sí, no, pero tenemos metas varias. Por ejemplo, con mi señora queremos juntar un ahorro suficiente sin que nos desgaste todo el ahorro nuestro, pero queremos prepagar un 20% de esa propiedad para tener una 50% pagada. Esta es una meta de este año. Perfecto. Que harta plata. Entonces, eso como en términos económicos. Nos gustaría, ojalá, y ya no está trazado, pero está en la servilleta. O sea, llega al 40% de probabilidades. Pero de prepagar una parte de ese crédito. No queremos tener ese dividendo por 30 años. En particular. Los otros que son de inversión nos da lo mismo, porque los de inversión se pagan y ya. Pero que es nuestro, que esté lo antes posible pagado. Y eso uno. Y el otro tiene que ver más con la empresa, que la empresa sofisticarla un poco más, profesionalizarla mejor, porque hasta ahora ha sido una muy buena experiencia, pero en base mucho a esfuerzos. Uh-huh. A esfuerzo, a que está mi rostro detrás también, pero tiene que ser más profesional, con un equipo más robusto. Hoy día son muy buenas personas, pero son 3. Uh-huh. Entonces, obviamente están todas como bomberas, son las 3 mujeres además, son 3 bomberas hoy día. Apagan incendios para todos lados, están cada uno, es como que y no puede ser. La idea es que puedan tener un poquito más áreas concretas, claro, para que no estén haciendo de todo, porque es como un circo pobre, todos hacen de todo. Entonces la idea es que la empresa tenga más robustez y eso obviamente genere ese, de hecho, la primera, para que de ahí derive que juntemos las lucas para pagar la propiedad. Claro. Profesionalizar esto para generar un poquito más de ingresos de lo que generamos hoy día, para poder acumular esto para suplir este año. Perfecto, perfecto. Y bueno, vamos a seguir acompañando a Pancho para que no decaiga. Totalmente. Nosotros vamos a seguir conversando, por supuesto, y tratar de seguir haciendo contenido y tratando de conectar estos dos mundos, porque también algo que ha pasado en el último tiempo
es que es buena las cosas que están pasando en el mundo del deporte, es bueno lo que está pasando también con el mundo financiero, que a partir de lo que hizo Pancho y otros influencers más, se dio visibilidad a todo esto y la gente empezó a tener donde recurrir para aprender. Tus libros, todo esto que se ha generado en el último tiempo es muy bueno. Y en el mundo del running está todo este tema de que... No, ahí yo creo que tenéis... O sea, no es fácil, pero hay harto que trabajar porque yo veo mucho creador de contenido deportivo forrado, Sí, para decir, y algunos muy profesionales, pero otros que son cualquier cosa. Sí. Entonces, como todas las áreas, el mundo financiero como que se reguló porque entró la CMF. Entonces ya no puede haber muchos chanturrín diciendo Claro. cosas. No, acá no hay nadie. Pero aquí no hay nadie. Y nunca va a haber. Sí. Es muy difícil que haya un ministerio del deporte que diga, oye, estos son los parámetros para que no, o si no, no. Sí. Pero yo creo que hay una oportunidad gigante de los que son serios, de que, o sea, cosas que la típica, uno se reniega muchas veces, pero incluso el mundo de los cursos a gente profesional es bacán. Yo le he comprado, por ejemplo, uno que a mí me encanta por su forma de ser, que es el profe Joaco. ¿Ya? Y tengo su curso y entretenido, ¿no? Lo tengo ahí, lo veo a veces, es más motivante. Ya. Pero está lleno y yo creo que le va bien y a muchos le va a ir muy bien. Entonces yo creo que hay harta oportunidad. Sí, lo que está pasando hoy día en el mundo del running es que una carrera aparece y se venden todos los tickets. En 2 Y, segundos. Sold out. O sea, Sí, nosotros, en 2 segundos. nosotros que llegamos tarde a la Maratón de Santiago tuvimos que esperar y comprar nuestro ticket posterior. Entonces fue un tema. Lo que está pasando también con el fenómeno del Ironman, que han crecido también en el último tiempo en Chile. Y que hay... Suman en los Estados Unidos, la pirámide alimenticia También. va a fortalecer más el mundo del deporte. Exacto. O sea, también hay un tema no menor que sabemos que es el problema de salud. Entonces, es bueno que estas cosas estén ocurriendo porque son buenas noticias en definitiva. Sí. Que la gente se esté moviendo, que la gente esté haciendo deporte y eso obviamente que es una oportunidad. Y además hay Compran una, acciones de hay una empresa variable, deportiva. hay una variable asociada al estatus en los deportes de resistencia en general. O sea, como que subir cerros, escalar montañas, correr maratones, hacer triatlones. Se publicó el año pasado, no me acuerdo quién, así que esto sería un chamullo. Pero ejecutivos de Wall Street, que era como, sí, tener un MBA está bien, pero ¿cuántos maratones corriste? Entonces es como un nivel de... Porque claro, lo que en el fondo estoy demostrando no es solo que tengo buena condición física, es que tengo la vida lo suficientemente ordenada como para poder preparar un maratón o un Ironman. Y entonces, ese es mi nivel de éxito. Es que, la otra vez no sé qué, salió un video hablando que efectivamente ya que más personas están logrando tener acceso a través del dinero a cosas, Claro. es como que ya el auto rico ya no es tan cool. No. Porque en verdad muchos pueden comprarlo, pero córrete el Ironman. Y entonces, claro, Porque ahí, tal cual. ahí tú eres el cool, Me ha lo que te alcanzaste a comprar. Me ha tocado vincularme con harta gente del mundo startup de Chile y la gran mayoría lo tienen como una especie de parámetro de estándar. O sea, Pero como... todos los startuperos hoy día son musculosos. No, Todos así y están corriendo maratones. O sea, claro, no es que corran aquí el maratón de Chihuayante, sí, obviamente vienen viajando a Tokio y así, pero no solo que tengo las lucas para viajar a correr a Tokio, po. Claro. Es que le puse algo a mi vida que demuestra que tengo disciplina, autocontrol y todas estas cosas que veníamos contando. Entonces, claro, está lo de salud, pero también está esto de estatus, de que si soy capaz de hacer estos desafíos físicos, algo estoy haciendo bien. Y lo cual está bien y también está mal, porque Claro. hay gente que no tiene contexto y no puede. Claro. O sea, si tengo que levantarme a las 5 Sí, de la mañana y es subirme a la la típica, micro. te dicen, súbete todo lo de, oye, el que se levanta a las 5 de la mañana. Sí. Sí, bueno, hay gente que se levanta a las 5 para Para subirse a la micro. Exacto. Llegan a las 7. Exacto. ¿A qué hora entrena? Po? Olvídalo. Sí, pues claro. Entonces tiene mucho que ver con el contexto. O con hijos, que también es jodido cuando están chicos, todo lo que implica el tiempo, dedicación, etcétera. Claro. Pero sí sé que hay una variable ahí, esa ventanita está puesta, además de que también se volvió un poco moda, así como fue... Ayer estábamos conversando de eso porque estábamos revisando modas pasajeras y viendo si el running era uno de esas, porque no sé si en los 80s, o sea, el dato era, en los 80s con el ingreso de los VHS, la aeróbica. Después con la televisión pública de buena calidad, el step. ¿Verdad? A principios de los 90. Después del step, todas esas variables de aerobox y gente pegándole a cosas imaginarias, hasta finales de los 90, el spinning. Ujú. Después del spinning, Zumba. Y de hecho no había un evento en donde no tuviera uno de estos, además certificados por la Zumba World Zumbalandia, International, no sé. Zumba World, sí. Sí, pues, o sea, como se certificaban como instructores de Zumba. Po. Y de ahí como que nos agarró la pandemia y ahora aparecieron los deportes de resistencia. Entonces la gente anda haciendo montaña, anda andando en bicicleta, corriendo maratones.
no sabemos si es moda o no. Ujú. Porque puede ser que en un par de años nos veamos igual de ridículos que la gente que hacía aeróbica con una zunga y con unas mallas. El po. pádel fue un caso. Hype. Sí, po, pero pasó hace muchos años también. Si eso tiene que haber pasado a fines de los 90, principios de los 2000, y después cayó y ahora volvió. Y también volvió a caer. Y quedaron todos ensartados con las canchas construidas. Sí, sí. Ahora juegan los que realmente les gustan, yo diría. Sí. No, pero los inversionistas Me han que invitado construyeron a harto canchas, Sí. los inversionistas que construyeron canchas, Sí, que se puso muy de moda. A mí me invitaron a construir poner- cancha y yo le dije, no. Pasa palabra. Lo que era pasapalabra. Le dije, no, porque bueno, hay plena demanda, 99%, cero vacancia. Claro. Y bueno, pero, Las juegan hasta cosas, las 2 de la mañana, están todo el día paleteando. Claro. sí, no, las me- cosas- no me calzaba. las cosas cambian rápido. ¿Algún consejo final? ¿Algo que haya quedado por pendiente de decir? Para la gente que quiere empezar a moverse, que se busquen algún objetivo no deportivo que lo vinculen con lo deportivo. Por ejemplo, lo que mencionaste de correr con tu hijo. De hecho, yo en mi calendario deportivo, yo tengo obligado que voy a hacer 2 carreras con mi hijo. Mira. De 2K en la corrida familiar de una marca infantil, 2. O sea, esas están en mi calendario. Y en mi calendario deportivo Claro. tengo correr en una ciudad en la que no haya corrido. Para obligarme a no ir a correr rápido, sino que ir a hacer turismo con la excusa de que voy a una carrera. Entonces, si se pueden poner objetivos de no, es que 5K, 10K, invéntate algo. Ser capaz de ir a comprarte la Coca-Cola, ya cómprate la Coca-Cola. Pero anda al trote. Mira. Y buscar cosas que no son medibles, cuantificables, que igual se hace difícil, porque chequear si lo logré o no, tener de eso. Y mi otro objetivo deportivo, de hecho, estuve la semana pasada armando eso, es correr con un amigo. Tengo varios que no tienen mi nivel y que ellos se van a sentir súper honrados de que yo les diga, bueno, yo voy al lado tuyo de burrero, te llevo el agua, te llevo los geles, te saco las fotos, bueno, te voy a tener unos reels espectaculares. Yo me inmolo por ti y además, como soy influencer, me consigo el ticket para que puedas Claro. participar en la weá Qué y corro buena. contigo. Y entonces tengo esos objetivos deportivos, además de que hay carreras donde voy rápido. Entonces, para la gente que está empezando, búsquense esos otros objetivos. De correr con gente que quieren, de ir a lugares lindos. Después nos preocupamos del reloj. Qué buena. Yo, en esto de incluir a la familia, en mi caso, tengo que incluir a mi señora y tiene que estar muy motivada para que yo pueda correr y hacer el sacrificio. Para que te dé permiso. Entonces, claro. No, y ella me acompaña porque el trueque es, vamos a correr a alguna ciudad. Vamos Y- a correr y a hay otro vacaciones país. de por medio. Y son vacaciones. Entonces, este año tengo el concepto vacaciones y sumado al concepto que mi hijo vive lejos y que quiero verlo. Entonces, Matáis esas dos muchos cosas pájaros de un seguro, tiro. Es maravilloso. Eso yo, Que lo hice era con lo que la- hablábamos. eso yo lo hice con las charlas financieras. Claro. La excusa de ir a charla era que viajaba en familia. La única condición es que tenían que, si me invitaban, por ejemplo, a dar una charla Claro. o algo, yo decía, me tienen que invitar a toda la familia. Claro. O no voy. All Buena. inclusive. Está buena. Debería está buena. implementar eso. Necesito ¿Sí? clases de negociación Sí, con está Pancho buena, Ackerman. está buena. ¿Y en tu caso, Pancho, algo para finalizar? El comenzar con poco, no entusiasmarse. Yo siento que ahora bueno, tengo una fortuna que ya soy más conocido que antes, pero cuando partí en la finanza a darme a conocer, yo realmente partí con nada. Mi primer podcast era grabado en el computador de La Pega, con Zoom, con el cintillo de La Pega. O sea, imagínate, un call center haciendo un podcast, eso era yo. Y en las tardes no tenía hijos, obviamente, editaba yo solo, hacía todo yo solo, 2 capítulos semanales, porque la frecuencia es importante. Y creo que en el deporte es lo mismo, la frecuencia es importante. No sirve una vez a la semana hacer una caminata y con eso cumplir la semana. Entonces, pero de a poco. Lo estoy haciendo todos los días y de a poquito, y lo anoto porque para mí es como un orgullo de poder cumplir y hacer un poco más que ayer. Partí haciendo, no sé, 20 escalones, después 30, ayer logré hacer 40 subidas de escalera, que para mí es como un avance. Y no gastando nada, si se imaginan, o sea, estoy subiendo la escalera de mi departamento, saliendo a trotar en la cuadra, porque ya me pegué esa de pagar un gimnasio un año completo y no ir. Y obviamente, si tienes los recursos y todo, haz lo que queráis. Yo tengo, como digo, la fortuna. Tenía mis zapatillas compradas en Black, en 30 lucas. Tuve la suerte aquí que el señor Adidas le contó mi travesía y Adidas me mandó de regalo una zapatilla atómica y unas poleras exquisitas que yo salía también en las poleras que eran medias poleras pijamas, esas eran mis poleras de deporte. Que están a punto de ser trapero. Exacto. Antes de trapero, Pijama. deportiva, porque estás más delgadita y con más suerte. Pero se puede. O sea, nadie te está mirando. Y esta semana, como las poleras de deportivas taquillas, me las llevé para la playa, dejé una, y no la puedo usar todos los días, porque la lavo, qué sé yo. Salí esta semana con poleras pijama, con pantalón pijama, y da lo mismo. ¿Ah? Entonces, eso es súper importante. No necesitan gastarse la vida y que la aplicación, no tengo el reloj que me mide las calorías, no tengo la aplicación, no Strava, no tengo nada. Estoy saliendo, lo único que me mido es la hora que comencé, la hora que terminé y cuántos escalones hago, que eso lo puedo contar. Lo otro, trato de... Entonces,
partan de a poquito. No piensen que esto es como que, ay, voy a hacer 10K, entonces tengo que mañana correr 5K y terminaste muerto. Yo ayer hice un video chistoso al respecto, que obviamente no fue real, no fui a correr 5K, pero puse como corriendo la maratón, casi me muero mañana. Pero no, estoy haciendo 30 minutos al día, que fue muy similar a cuando salí a hacer mi primera caminata escuchando podcast financieros, que fueron 15 en ese minuto. Estaba más guatón que hoy día. Entonces ahora hice 30. Después, los últimos días he hecho 30 más la escalera y voy a llegar a ese estándar de ojalá 1 hora mínimo al día, que eso es lo que quiero llegar como base, que creo que se puede. Entonces, eso, partan de a poco y según su realidad. Obviamente, si una persona que está escuchando esto me dice que viaja 4 horas al día, todos los días para llegar a su pega, el contexto es otro, que tendrá que buscar otra manera, que durante la pega, no sé, comprarse de China para hacer bicicleta mientras está en Las Vegas, alguna idea habrá que hacer, o será en otro momento, aguantarse, porque el tiempo llegará, buscar la manera de cómo dejar ese trabajo que te ocupe 4 horas de tu vida en transporte, o hacer un tramo en bicicleta, quizás. Y todo absolutamente replicable para el mundo de las finanzas también. Todo. Y todo de a poquito. Y todo esto es partir. Es tener la disciplina, es tener las ganas. Y bueno, aquí vamos a hacer algunos reels divertidos también para que se motiven. Esa es la idea. Así que agradezco mucho la conversación. Estoy feliz de estar conectando estas cosas que son, creo, a la gente le puede hacer más sentido, que al final es lo que uno busca. Que te toque de alguna manera algo para que uno empiece a hacer cambios que son positivos. Muchas gracias, Seba. Nos vamos a seguir viendo. Gracias, Pancho, como siempre, con tantas cosas que vamos conversando. Y gracias a ustedes por seguirnos semana tras semana en nuestro podcast Mente Inversionista. Hablamos de dinero, finanzas, inversiones y ahora también un poquito de hábitos y todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte, que está absolutamente relacionado. Síganos en Spotify, YouTube, Apple Podcasts y compartan esta información si les pareció de valor, por favor, para que de esa manera sigamos creciendo. Superamos los 100.000 seguidores. Ahí tú tenés que a poquito de ir avanzando también. Te queda un espacio, pero ahí vamos. Muchas gracias y nos vemos en otro episodio. Que estén bien. Chao, chao.